Bueno, vamos a comenzar en este segundo seminario dedicado a Harriet Martineau dentro del programa Dos Históricas presentan a dos clásicas. En esta ocasión va a ser Capitolina Díaz la que va a presentar a Harriet Martineau y bueno, me toca a mí presentar a Capitolina Díaz. Bueno, Capitolina es catedrática de esta universidad, de nuestro departamento de Sociología y Antropología Social. Y bueno, Capitolina se inicia allá y hace mucho tiempo como profesora de educación infantil. Yo creo que esa etapa le ha significado para entender un poco cómo se desarrollan las mentalidades en niños y niñas y bueno, ha sido un campo para ella de experimentación previo a entrar en el ámbito de la sociología que ha recorrido desde muy diversos aspectos. Ha sido tanto en el ámbito académico, porque ha transitado por la Universidad de Oviedo antes de estar en nuestra Universidad de Valencia, como también ha estado en el ámbito de la política de igualdad concretamente, porque ha sido la primera directora y creadora de la unidad de Mujer y Ciencia. De hecho, si bien Capitolina ha incursionado en varios campos de los estudios de género, yo creo que hay dos aspectos dentro de su trayectoria que la identifican claramente. Uno de ellos es el de la metodología no sexista o la metodología con perspectiva de género. Podría ella hablar mucho sobre cuál sería la denominación. Y es uno de los campos donde ella es reconocida, yo creo que en muchos lugares, y donde sigue trabajando, ¿no? Y sigue trabajando en otro de sus campos, que es otra de sus pasiones, que es la de la mujer y la ciencia, ¿no? Y en ese sentido, este aspecto sigue dando, aún jubilada, hoy está jubilada, pero sigue, bueno, trabajando sobre este plano en muchas universidades, en ámbitos de doctorado, pero también en administraciones públicas. En fin, es una mujer con muchas facetas y sobre todo yo creo que es una mujer apasionada por lo que hace. No puedo dejar tampoco de mencionar su parte reivindicativa, militante, y ha sido una de las presidentas de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. En fin, no quiero abundar más. Capitolina me dice que no lo haga. Bueno, es una amiga también. Y nada, te invito entonces, Lina, a comenzar con esta clase. Bueno, gracias Marcela. Antes de que te sientes, por favor, ¿podrías poner, que yo no sé cómo va el poner el PowerPoint ese? Claro. En esta, bueno, pues buenos días, o si tomamos en serio el reloj, buenas tardes, pero en fin, yo hasta que no como, creo que todavía es la mañana, así que diré buenos días. Buenos días y gracias Marcela por la presentación. Quienes nos conocéis, que sois una buena parte de quienes estáis aquí o viéndolo a través de esto, sabéis que Marcela y yo somos buenas amigas, así que la presentación, bueno, tiene ese punto añadido de las buenas amigas. Así que nada, gracias por la presentación y gracias también como vicedecana porque hayas organizado esta serie que espero que sea una serie, es decir, que nosotras dos hemos empezado este año, pero ojalá pueda seguir como serie. Y también tengo que dar las gracias porque Harriet Martineau es una de mis heroínas favoritas
pero nunca había tenido la oportunidad de estudiármela cuidadosamente. Creo que le pasó lo mismo a Teresa. Cuando estuve en la sesión de Teresa Lleves, vi un montón de similaridades, tanto entre nuestras dos autoras como en el proceso, ¿no? Son señoras a las que conocimos tarde, como todo el mundo, y las admiramos mucho, pero las hemos estado admirando por hobby, sobre todo, y esta vez nos hemos tenido que enfrentar a presentarlas de manera sistematizada, con lo cual yo he tenido que hacer un trabajo grande y serio que no había hecho antes de ahora, y creo que le pasó lo mismo a Teresa. Así que estoy encantada porque me he disfrutado haciendo ese trabajo, aunque también como Teresa siempre dices, bueno, voy a preparar una cosa para presentársela a colegas y ni siquiera en una mesa sentadas en forma de seminario, sino que tengo que estar aquí de pie o, bueno, Marcela me ha recomendado sentada porque la cámara ve mejor sentada, pero tienes que estar aquí en posición docente en lugar de posición compartida, aunque cualquiera puede levantar la mano o escribir algún chat que podemos comentar al final, pero es esta posición y siempre pone un poquito nerviosa. Y porque yo no había trabajado nunca. Esta señora, como he dicho, de manera académica. Esta es la primera vez que lo hago y por tanto es una especie de prueba, pero es prueba en tiempo real, así que ya veremos. He tenido, como es muy desconocida, y en un momento vamos a hablar por qué son desconocidas, he querido empezar con una muestra de sus dos imágenes más conocidas. Luego pondré otras. Sus dos imágenes más conocidas es la primera, la que está coloreada, la primera que como fue, y es una de sus singularidades, fue una de las pocas ensayistas que pudieron vivir de su pluma, pues ahí está, con su pluma como corresponde. Y la otra, en la que hablaremos en un ratito, no oye muy bien y tiene la mano en el oído por causa de su sordera. Y al lado, un grabado que acompañó uno de sus dibujos, un grabado que acompañó uno de sus escritos, en los que se incluyen, aunque no se ve muy claramente, y menos con la calidad de esta pantalla, que incluyen mujeres, afroamericanos esclavos y trabajadores que trabajan duramente, mineros. Son muy difíciles de ver. Aquí tenemos a una mujer, aquí tenemos a un esclavo con unas cadenas, este es un trabajador doblado sobre la mina y otro trabajador tenemos ahí. Entonces, bueno, era por poner un poco temas que preocuparon muchísimo a Harriet y que lo vamos a ver. También he conseguido su firma y, bueno, me ha hecho ilusión ponerla ahí también, su firma en uno de sus trabajos de 1855. Bueno, pues ahora que ya la conocemos de cara, esto es lo que vamos a trabajar. Esto es como pensé que podríamos plantearlo y yo voy a intentar que entre hoy y el martes que viene avancemos por ahí. Primero quiero responder desde mi punto de vista a esta pregunta, que creo que es importante porque, a ver, hace como 6 años o así, un colega de esta facultad que da teoría sociológica me dijo: oye, Lina, llevo ya varios años que las alumnas me preguntan que si no hay clásicas, ¿me podrías dar algún nombre de clásicas o alguna manera de encontrarlo? Y yo le remití, ¿cómo se llama? Este señor que tiene 2 tomos de teoría sociológica, empieza con ese, bueno, no me acuerdo, que tiene a 3 o 4 clásicas, entre ellas a Javier Martino, que por cierto no lo he podido consultar ahora. Y ahora le escribí la semana pasada para decirle: oye, tenemos este seminario, si sigues interesado en las sociólogas, puedes acercarte. Y me dijo que no podía estar ocupado, pero que ya ha incorporado, sigue teniendo el curso de teoría sociológica, que es un curso muy largo, y que ha incorporado, 5 semanas de mujeres y otras minorías en la sociología. Vamos en el lote, pero que ya las ha incorporado. Así que está claro que no conocemos a mujeres en sociología. Pues yo quiero empezar por ahí. ¿Por qué? Luego un poquito de quién fue Harriet Martineau y luego, bueno, además de ser una mujer y la primera mujer que se dedicó a esto, hizo algo singular que valga la pena tener en cuenta, porque a menudo es suficiente con que una mujer se dedique a algo, porque ya es importante, porque ha roto con montones de barreras al hacerlo, como fue su caso. Pero además de eso, era una señora pensadora singular, tiene cosas que aportar, vamos a ver. Luego creo que nos conviene saber en qué época estaba y por qué apareció ahí.
Entonces, ¿por qué apareció y por qué ella? Ella y no cualquiera de sus hermanas, por ejemplo. O por qué no alguna de las Bronte, que fueron coetáneas con ella, o cualquiera otra que se dedicó a cosas de ese tipo. Como fue una viajera, he pensado que valía la pena, porque la gente no viajaba en el siglo XIX como viajamos ahora. Entonces es notable, y las mujeres viajaban menos. Tenemos relatos de mujeres del XIX precisamente como grandes viajeras, algunos de ellos magníficos, pero fueron exclusivamente viajeras, aunque pueden en algún caso, además viajeras aprovecharon para convertirse en espías, si es que viajaban por zonas en las que convenía hacer eso o algo así, pero fueron viajeras. Esta señora viajó por razones intelectuales. Entonces, por eso me apetece hablar un momento de su periplo viajero y la conexión con sus cambios de pensamiento en los viajes. Y luego, lo que a mí me parece, y es un poquito discutible, que es, he dicho, la primera persona científica social. Es porque no quería decir que es la primera socióloga, porque los términos femeninos son los marcados, es designativo, designan a una mujer que se dedica a la sociología. Pero en mi opinión, ella es la primera sociólogo o socióloga. Pero es debatible, pero es mi posición. Normalmente se dice que es la primera socióloga y aplicamos primer sociólogo al amigo Comte. Pero yo, por razones que voy a tratar de defender, no sé si hoy o el próximo día, voy a decir que es la primera profesional de la sociología. Por eso he dicho persona científica social, porque no sabía cómo decirlo. Es la primera sociologado. Hay la O, pues sociologado, yo qué sé. Y luego trataremos de dar así algunos apuntes rápidos de sus aportaciones mayores, las que son con mayúscula, y luego, si podemos, también veremos algunas de sus otras obras. No todas, por supuesto, porque ni me las he leído todas, ni hay manera de tener tiempo para ello. A ver, fue una gran precursora, si queréis, lo dejamos en precursora. Yo voy a defender que fue la primera. Antes de Durkheim, de Engels, de Marx, de Weber, Martineau examinó la clase social, la religión, el suicidio, el carácter nacional, las relaciones de poder, el esclavismo, las relaciones domésticas, el estatus de la mujer, la criminología y las interacciones entre instituciones e individuos. Y además creó un método para hacer eso. Con lo cual, ¿se puede ser más socióloga que ella? ¿Alguien lo había hecho antes? No. ¿O se puede ser más sociólogo que ella? No. ¿Vale? Tengo esa dificultad que no tenemos la palabra. Puedo pasarme a sociólogue, pero todavía no he dado ese salto. Seguimos. Así que empezamos por ahí. Y ahora, mira, quería simplemente impresionaros un poquito, vaya. ¿Cómo se lo hacía atrás? Con la flechita. Con la flechita, pues la flechita, no. ¿No? Ah, esta, espera, desde aquí. Sí. Espera. No me deja. Mira, yo querría llegar ahí con el... Es un PDF, ¿no? Sí. Aquí, es que es un maldito PDF. Es que este mecanismo que tiene la Universidad de Valencia es un PDF fijo que no te deja ir a saltitos. Y a mí me encanta dar clases a saltitos. Yo, Marcela dijo al principio que yo empecé siendo profesora de primaria, pero no, empecé siendo profesora de infantil. Y yo era Montessori. Y en Montessori se dice que hay que hacer un paso cada vez. Entonces tú tienes que explicar una cosa cada vez y hasta que no se sabe esa cosa no pasas a la siguiente. Entonces yo pongo los PowerPoints, una línea, otra línea, otra línea, para ir así. Los de Blackboard no son Montessori. Y entonces tienes que poner todo de golpe. No, aunque yo no quería ir libro por libro, pero aunque fuera. Esto nada más es para impresionaros un poquito. Mira, libros, algunas, he dicho algunas, obras de Martineau, esas. Ahora va hacia atrás, estoy condenado. Vale. Algunas obras de Martineau, más obras de Martineau, más obras de Martineau. Algunas obras sobre Harry Martineau. Ya llevamos unos cuantos. A ver, es una señora muy desconocida, sobre todo en el mundo español, lo sigue siendo en el mundo académico, básicamente inglés y estadounidense, porque sigue sin estar en los libros de texto normalmente, pero al menos hay personas estudiosas que la estudian, y algunas con mucha gracia y mucho interés. Así que aquí tenemos unas cuantas obras sobre ella. Esta primera es de la que más me he servido yo, o una de las que más, para ser sincera. A ver,
Ay, que no sé tocar eso. Creo que me quedé ahí y te voy a ayudar. Pero es ¿por qué no pasa? Yo me quedo aquí y te la Espera, voy pero no, pasando. a ver, pero ¿cómo haces tú? Lo que tú puedas hacer, podré. No, yo me quedo acá. Espera. Ahí. Ah, pues hay que ser muy preciso. No, pero deja, no, deja. De verdad, Marcela, gracias. No, más obras sobre Harriet, vale. Voy a ponerme ahí justo en el centro, a ver ahí chiquito. Eso. Uy, ¿por qué apenas, ves otra cosa de las que hace esta maquineta? ¿Por qué apenas conocemos mujeres en la sociología, que era el punto por el que iba a empezar? Muchas han sido borradas solo y exclusivamente por ser mujeres. Y no le vamos a dar más vueltas, ya lo sabemos. Que vivimos en mundos patriarcales o de supremacía masculina, como nos gusta llamarlos. Otras han sido invisibilizadas por el efecto Matilda que llamó Rossetter, porque la gran figura de sus maridos las opacó. El caso clarísimo es el de Marianne Weber, casada con Max Weber, o de Harriet Ackerman, casada con Merton. Merton tuvo, andando el tiempo, que reconocer que algunas de las cosas que se le habían atribuido, como por ejemplo lo de los efectos no deseados de investigación social, que se lo debía a ella. Tuvo que reconocerlo posteriormente, 15 años después de haber publicado el artículo firmado solo por él. Beatrice Webb, con su marido Webb, que pasa él por ser el fundador de la London School of Economics, y de ella no sabe. Bueno, otras mujeres en la sociología, como en otras disciplinas, han sido desconsideradas por dos cosas que son bastante serias. Porque aquellas, digamos, que son cosas que nos han pasado, que les ha pasado a las científicas y les ha pasado a las artistas y les ha pasado a todas. Pero en las mujeres investigadoras ha habido dos problemas extras. Uno, el compromiso con lo que hacen, que a alguna gente les molesta, que la ciencia sea comprometida, y otros los temas que trató. Entonces, Harriet Martineau, desde sus primeros escritos, que eran de tipo religioso, pero estaba comprometida con su manera de entender la religión. Y entonces, desde ahí hasta prácticamente los últimos, que estaban comprometida con el ateísmo, no dejó de estar comprometida, y por el camino se fue comprometiendo con muchas otras cosas. Con las desigualdades, sobre todo, y la dominación. La obsesionó la dominación todo el tiempo. Digamos que de algún modo odiaba la dominación y odiaba que la dominación llevara a que la gente a la sumisión. No pudo permitirlo. Hacía tan contaminante la dominación que obliga a la sumisión que no podía hacer. Así que desigualdad económica, racial, política, de género, etc. Y luego, los temas que trató Harriet Martineau, que antes visteis así una pasadita, algunos de ellos todavía hoy apenas los tratamos en sociología. Apenas tratamos cuestiones como la vida doméstica, el trabajo doméstico asalariado. Investigaciones sociológicas sobre las criadas no hay. Ella sí tiene varios libros, los veremos. Pero la vida doméstica, el trabajo doméstico, los cuidados. Hace 3 días que empezamos a hablar de los cuidados en sociología. 3 días. Y hablamos mujeres, para que haya un momento de cuidado, bueno, a lo mejor es que no saben que existe eso, no se puede. La situación de las mujeres en general, análisis de las relaciones de poder con las mujeres, no digas el nombre. Estudio de las personas esclavizadas, que sigue habiendo ahora personas esclavizadas en el mundo, y modalidades light, desde luego, por supuesto. Habló sobre las clases trabajadoras, sí, sobre las clases trabajadoras sí que hablaron nosotros, sociólogos. Sobre las clases trabajadoras habló, por supuesto, Marx, por supuesto, Durkheim y también Weber. Pero ella se preocupó, a todas estas eran temas extraños. Y a mí me llamó, mira, no sé leer. ¿Lo podéis? ¿Se puede? Disculparme. Sí, bueno, pues en 1838, cuando estaba hablando de en How to Observe, creo que es el How to Observe, en su tratado de metodología, dijo, se tienen en cuenta las mujeres, dice, están las mujeres presentes, pero ¿con qué libertades? No. Que a día de hoy, y en ciencia, en ciencia con perspectiva de género, decimos, no solamente hay que poner mujeres en la investigación, lo ha dicho Sandra Harvey, no basta con poner mujeres, hay que ponerlas con sus características, con sus experiencias y sus puntos de vista. Pues esto es lo que dice ella. Están las mujeres, pero ¿con qué libertad? No se ve la parte de abajo. No te lo podría ver. Ya te digo, yo me quejo de la calidad de
de la calidad de este y de la calidad de Blackboard. Pero creo que Blackboard es de Bill Gates o algo así, con lo cual, o de Microsoft, no sé bien quién es, pero tenemos poco que hacer. Bueno, pues esas son las razones que, en mi opinión, llevan a que las mujeres en sociología apenas aparezcan. Seguimos. Pero en el caso de Harriet Martineau cuesta pensar cómo la tenemos olvidada, cómo no están nuestros libros de texto. Habéis visto la cantidad de libros suyos, de portadas que he mostrado. He cogido dos ejemplos. Ilustraciones de economía política. También se come palabras, o me las he comido yo. Eso se llama ilustraciones de economía política. Es un ejemplo. Ilustraciones de economía política que se han publicado en varios tomos, pero en realidad son 34 obras. 25 de ellas de un lote y luego hizo otras 7 de 6 u 8. Se vendió más que su contemporáneo Charles Dickens. Lo leyeron y lo recomendaron gobernantes, la reina Victoria y el gran público. La reina Victoria era jovencita. Disfrutó leyendo los cuadernillos de ilustraciones de economía política hasta tal punto que la invitó a su coronación. Y el primer ministro, o el ministro de Hacienda, le ofreció una pensión de por vida para que pudiera tranquilamente realizar su trabajo a partir de ilustraciones de la economía política. Fue traducido a una serie de idiomas. Me he colado con el ruso. Fue traducido al francés y tuve un error poniendo el ruso porque el zar de Rusia, muy interesado en sus obras, compró grandes lotes de sus obras traducidas al francés y las distribuyó porque entendía que la gente que tomaba decisiones en Rusia le convenía conocer los principios básicos de la economía del laissez-faire, de la economía de la opinión de mercado libre. Y luego, otro de sus grandes obras. Vamos a mencionar, creo que 4. Estas son 2 de las grandes que vamos a ver luego. Estas son uno de los 3 o 4 de los que supone esto. Y la otra es la filosofía positiva de Augusto Comte. Luego la hablaré en más detalle, pero solamente una frasecita de una carta que le escribió Comte. Y mirando desde el punto de vista de las generaciones posteriores, estoy convencido de que tu nombre irá unido al mío, porque tú has ejecutado la única obra de esas que sobrevivirán entre todas aquellas de las que consta mi tratado fundamental. Eso dijo Comte en su tiempo, pero como veis, no ha sucedido. No ha sucedido. Entonces, bueno, pues por esto yo pienso que hay esas razones para que las mujeres no estemos, pero en el caso de Harriet Martineau es que es particularmente sorprendente. ¿Quién era? Y voy a leer un trocito de su autobiografía. Desde mi juventud en adelante he sentido que era uno de los deberes de mi vida escribir mi autobiografía, dadas ciertas cualidades de mi propia mente, una conciencia fuerte y un recuerdo claro en lo que respecta a mis primeros años. Los sentimientos han parecido indicarme el deber de registrar mis propias experiencias. En otro sitio dice que prefiere hacer esto para que no se publiquen cartas de las que ella ha tenido con otras personas porque son demasiado personales. Y que por eso, si la gente quiere saber, de acuerdo, pero entonces va a contarlo de ella. Nací el 12 de junio de 1802, en Norwich, la sexta hija de 8. Cuando nací, mi madre me envió una nodriza que dejó de amamantarme cuando tenía solo 3 meses de edad. Mi madre siempre atribuyó a esto mi mala salud durante la niñez y la juventud, e incluso mi sordera. Cuando tenía 16 años me enamoré de la naturaleza, y ello me quitó todos mis miedos y timidez, e inspiró mi carrera como escritora. Comencé a escribir de forma anónima para el repositorio mensual Vitalista, y de forma periódica. Y anónima, ¿he dicho anónima? Sí, anónima y periódica. Y en 1823 publiqué un librito de ejercicios devocionales, de discursos, oraciones e himnos. El estudio de la religión ha sido uno de los temas más importantes de mi vida. Otro ha sido la política económica. Mi primer volumen encargado fue Ilustraciones de economía política, que fue publicado en 1832. Y rápidamente me convertí en exitosa. Y seguí publicando en periódicos durante varios años. Luego me mudé a Londres, donde conocí a muchos eruditos y donde obtuve grandes éxitos con la escritura de no ficción. Visité América y escribí Sociedad en América en 1837 y Cómo observar la moral y los modales en 1838.
Desde ese momento comencé a centrarme en la educación femenina y las ocupaciones femeninas. Dediqué mis conocimientos... No, tampoco se lee aquí. Bueno, pues dediqué mis conocimientos a intentar mejorar la vida de las personas. Esa es la idea, porque es su objetivo. Bueno, pues eso habla de ella misma, es un poquito de su historia, pero también hoy diríamos que es evidentemente una señora empoderada, al leerla. Después de haber tenido una infancia y una adolescencia tímida, encogida, enfermiza, y siendo, como diré en un momento, en manos de una de sus biógrafas, el patito feo de la familia. ¿Ves? Otra vez. Porque le tienes que dar con el ahí, en ese. Ajá, gracias. Ese era un quién era de ella misma. ¿Quién era? Bueno, pues la novelista Margaret Oliphant la llamó, que es una de sus biógrafas, una conferenciante política nata, menos afectada por su sexo que quizá cualquier otro hombre o mujer de su generación. Y aquí tiene la gracia lo del hombre. Es evidente que cualquier otra mujer de su generación no hizo lo que ella hizo. Pero es que la mayor parte de los hombres, de los intelectuales, ya no ponemos otros, de su generación tampoco. Por lo tanto, se saltó. Harriet Martineau se saltó todas las pautas y todas las normas. A mí me interesa señalar, lo podemos ir viendo seguramente, que fue una mujer de una integridad moral fuera de serie y se esforzó por vivir de acuerdo a sus principios científicos. Fue cambiando. Ella pensaba, razonaba y se quejaba luego de que a veces no era capaz de hacer aquello que creía firmemente que había que hacer. Es decir, y es capaz de decirlo por escrito, es decir, que tiene una honestidad notable. Honestidad y verdad, aunque le granjearan enemigos, por supuesto. Le granjearon enemigos y le granjearon muchas más cosas. Hasta corrió riesgo su vida. Rigor y trabajo constante. Es increíble que pudiera trabajar tanto como trabajó. Un respeto por todo tipo de personas, como principio. Y, como os decía antes, odiaba la dominación y la subsiguiente... Bueno, me has dicho que lo ponga ahí en el centro y yo lo intento. Y esto es una pequeña bromita. ¿Veis ahí? Ah, mira, hoy cómo se mueve esto. De Harriet Martineau a Kate Middleton. Es que resulta chistoso. Pero buscando sus fotografías o sus retratos, encontré que desde hace unos pocos años en la Royal Portrait Academy de Londres han puesto una sala en la que han recogido, han buscado y tienen todos los retratos de Harriet Martineau, cosa que es nueva. ¿Por qué? Porque la patrona principal de ese museo es nada menos que la mujer de uno de los nietos de la reina. Es esa chica que se llama Kate Middleton, la conocemos como Kate Middleton, que es Catherine Elizabeth Middleton. Entonces ella es la patrona. Y resulta que es tataranieta de... aquí tenemos, esta es la familia de Harriet, de sus hermanas y hermanos, y una de sus hermanas tuvo un hijo, su sobrino de Harriet, claro, Francis Hutton, con el cual Harriet trabajó en muchas ocasiones, porque tenían muchas coincidencias, sobre todo en líneas de teoría política. Y le ayudó y trabajaron conjuntamente, discutieron, se vieron mucho. Entonces ella tuvo mucha relación con este Hutton. Y ese Hutton, al parecer, es tatarabuelo, cosa por el estilo, de esa señora que puede ser reina de Inglaterra un año de estos. Es una broma, pero bueno, me hizo gracia. Porque bueno, por lo menos ha tenido, ya que se ha sentido, ya que no es hija de reyes como su marido, pero es hija de una flamante socióloga. Entonces ha dicho, sus retratos a la galería. Bueno, pues bien por la Kate Middleton, que no tenía yo ninguna cosa simpática, tampoco simpática que decir de ella, pero ahora ya me acuerdo. Vamos con su vida. Primeros años de Harriet. Su madre era una señora muy estricta, la típica señora victoriana. Duele un poco leer las cosas que cuenta Harriet de su vida en casa. La primera es esa, de que ella nació y su mamá no le iba a dar el pecho, así que la mandó a una nodriza y no vigiló lo que hacía la nodriza, con lo cual en algún momento determinado encontraron que la niña estaba medio muerta. Y tuvo toda su vida enfermedades múltiples. Pasó al menos 2 periodos de 4 o 5 años en la cama, 2 periodos enteros. Y su madre era hija de un comerciante y su padre tenía una fábrica en Norwich, era lo que había una fábrica de hilaturas, de las nuevas fábricas de las fábricas de tejidos. Fábrica que, bueno, una de las primeras crisis del capitalismo en plena revolución industrial prácticamente fue la crisis de 1825. Esa crisis le afectó a su padre, no fue capaz,
se le complicaron las cosas de tal manera que, pero es que fue una crisis muy parecida en ciertas características a nuestra burbuja de 2007-2008, muy parecida. Yo he leído en algún lugar que en 6 semanas quebraron entre 60 y 70 bancos. Los datos no son muy exactos. Esto ni con nuestra gran crisis de la burbuja llegó a pasar eso. Entonces aquello fue tremendo. Total, que su padre perdió la fábrica y no pudo pagar las muchísimas deudas que tenía. Enfermó y murió porque no podía aguantar con ello. Esta familia, que se llama Maginot, yo la voy a pronunciar la boca así como más francés. Maginot es un apellido francés. ¿Por qué? Porque eran hugonotes. Hugonotes que tuvieron que salir por piernas de Francia a cambio de mantener su libertad religiosa y su libertad de pensamiento. Y debo decir que tuvieron una importancia muy grande los hugonotes en la industria textil que se montó en Inglaterra, en particular las textiles de sedas, porque de lanas ya sabían los ingleses, pero de sedas menos. Entonces, a la altura de nacer Harriet Martineau, pertenecían más que nada a la variedad de la iglesia cristiana unitarista. Los unitaristas tienen una serie de características unitaristas. No existe la Trinidad esa de Padre, Hijo y Espíritu Santo, existe solo un Dios, punto. Pero la otra característica es su creencia fuerte en el individuo. Los individuos tienen responsabilidad de arreglarse la vida, tienen responsabilidad directa con Dios y solamente, y bueno, también una línea hacia el calvinismo. Si hacen las cosas bien, triunfarán y serán buenos para la sociedad. No tienen que ser buenos ellos como individuos. Salió muy lista Harriet Martineau. Entre otras cosas, porque en un momento diremos así, vamos a leer esto. A los 12 años, su sordera comienza a ser evidente y a los 18 es prácticamente completa. Y empieza a usar una trompetilla. Y a partir de los 18 años, la gente que quiso hablar con Harriet tenía que hablarle en la trompetilla. Ella se colocaba la trompetilla en el oído y la gente le hablaba desde él. Y así tenía ella las conversaciones que podía tener. Pero fue esto que ayudó a ser muy leída. Como en la mesa, incluso en la mesa comiendo, no podía seguir las conversaciones de la familia, le permitieron que leyera en la mesa. Así que se pasaba el día leyendo, leía por todas partes, lo leyó todo. Y además era muy competitiva en relación a sus conocimientos. En algún sitio explica el truco que tenía me parece que no le gustaba mucho la profesora o el profesor que tenía en matemáticas. Y entonces lo que hacía era leerse por adelantado la lección que iban a trabajar y así le podía plantear problemas y dudas que ponía sobre las cuerdas a su pobre profe. Con 20 años hablaba 3 idiomas, leía 4, tenía conocimientos de historia, astronomía y física. Hasta ahí es que tuvo una educación buena de chico de clase media. No de chica de clase media, sino de chico de clase media. Hasta ahí. Una buena educación. Y le sirvió todo eso porque tenía sus hermanos mayores, sobre todo James, que es con el que mejor se llevó, era un chico también muy interesado por el conocimiento, muy interesado en el conocimiento de la divinidad, que era lo que a ella le interesaba más que nada al principio. Y sus hermanos y hermanas mayores le fueron enseñando a ella, que era la sexta, le fueron enseñando todo lo que ellos aprendían, se lo enseñaban a ella. Y de tal manera que consiguió además ir a un colegio secundario a los 12 años, que no estuvo nada mal, y estuvo escolarizada un poco de tiempo. Pero además de eso, y es muy importante en su caso, sabía cocinar, coser, bordar, que había añadido aquí bordar, y llevar a la casa. Simultaneó toda su vida el estudio, la escritura y el bordado. Bordó siempre, le encantó coser y bordar. Y reivindica en muchos sitios la importancia el valor tan elevado de los trabajos domésticos y de las actividades de las mujeres. Y lo reivindica y los hace, y cree que son complementarios de otro tipo de actividades en la vida. Así que por ahí andaba Harriet. Y cuando andaba con esas, a la pobre Harriet, a los 20 años se enamoró. Ella nos dijo que a los 16 se enamoró de la naturaleza. A los 20 se enamoró de un pobre chico que era pobre, que no tenía oficio ni beneficio y que además su familia también era pobre. Entonces su padre y su madre dijeron que con ese no se casaba. Entonces él dijo que se las iba a arreglar, iba a estudiar, se fue a la universidad, estudió, sacó la carrera de clérigo, estudió teología y llegó a ser el deán de la catedral unitarista de Glasgow, creo, no me acuerdo dónde era, de una gran ciudad británica. Pero el problema es que enfermó mentalmente y enfermó de más tipos
incluso no se escribía mucho porque era caro y la Harry también entraba en pobreza. Intentó ir a visitarle cuando estaba enfermo, su madre le dijo que iba una mujer soltera, ir a ver a un novio enfermo. Bueno, y la Harry aceptó, aceptó lo que su mamá autoritaria establecía y no fue a verle. Y antes de que pudiera recuperarse, vamos, se murió antes de que pudieran volver a verse. Y así se quedó, pues eso, compuesta y sin novio. Que ya tenía dinero, carrera y todo lo que había que tener, lo hubieran aceptado ya, pero se murió. Entonces, no fue la única relación de más o menos noviazgo que tuvo, si se le puede llamar noviazgo a esa relación básicamente epistolar. Una vez que, sobre todo cuando se fue a Londres y que empezó a tratar con eruditos, como ella dice, tuvo relación con unos cuantos que hubieran podido llegar lejos, pero no llegaron nunca lejos. Ella dijo en un momento, soy la soltera más feliz de Inglaterra, porque por su independencia, valoraba mucho su independencia. Entonces, claro, en algunos casos no pudieron llegar lejos porque ella valoraba tanto su independencia que no estaba dispuesta a renunciar a su independencia a cambio de ganar una pareja. Y luego, en otros casos, es que los propios chicos o las familias de sus pretendientes, como fue en el caso de la familia Darwin, un hermano de Darwin, Erasmus Darwin, tuvo muchísima relación intelectual con ella, y también afectiva, pero intelectual, durante mucho tiempo. Hubo un tiempo que fueron pues, realmente novios, pero y tenían la misma ideología familiar, digamos, eran unitaristas, la familia de Darwin y la familia de Harry, es decir, la misma línea de pensamiento, pertenecían al partido Whig, por decirlo de algún modo, es decir, que tenían muchas coincidencias, pero ella era tan radical dentro de ese ámbito, tan radical, que el señor Darwin padre le dijo que mejor lo dejara. Y los otros hermanos también, ¿no? Le recomendaron seguir con ella. Entonces siguieron de amigos, pero no de novios. Es decir, que... Y eso fue una constante. Ella no iba a renunciar a lo que pensaba por tener pareja. Lo tuvo clarísimo. Trabajos tempranos. Harriet Martineau escribe periódica y anónimamente para el Monthly Repository. Ahí es donde empieza a escribir. Y empieza a escribir además gratuitamente. Y no dice ni en su casa que es ella quien manda los escritos. Pero se queda muy contenta porque su familia, que leía el Monthly Repository, decía que qué buena era esa persona. Primero se llamaba V, firmaba como V, y luego se me ha olvidado cómo se llamaba, firmaba con otro seudónimo. Y explica por qué lo hizo así, porque dijo que ella, escribía con libertad de pensamiento, era una de las cosas que más amaban los unitaristas, que la gente pudiera explicarse con libertad de pensamiento. Entonces, si ella iba a decir lo que se le ocurría, y bien argumentado, pero la gente, en lugar de debatir lo que ella explicaba y sus argumentos, lo que iba a hacer era decir que era una mujer y, por tanto, como era mujer, bla, 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 lo que fuere, entonces prefirió no ser reconocida ella como autora, pero que ganaran sus ideas. Entonces, es una automutilación de la autoría muy bien razonada. Pero ella no tenía ninguna confianza en que supiera escribir. Ganó confianza a finales de los 20, ahora no recuerdo cuándo, en la que la Monthly Review y en asociación con varias organizaciones unionistas más de toda Europa, convocó tres concursos de ensayos sobre 3 aspectos de la religión que estaban en debate. Y Harriet dijo, pues me voy a presentar a los concursos, aunque creo que no pagaban por quién ganara, no le daban un premio de ganancia. Pero sobre todo porque si voy a competir con otra gente y sobre el mismo asunto voy a escribir, voy a ver si yo soy capaz de escribir tan bien como cualquier otro, de tal manera que compita. Y se presentó al primero y lo ganó. Los otros venían 6 meses después y 6 meses después, y hizo grupos como, por ejemplo, el amanuense que le escribió, porque no usábamos máquinas de escribir entonces, pues el amanuense que contrataba a un chavalín con buena letra, que le escribió los ensayos para enviar, cambió de amanuense y cambió incluso el tipo de papel en el que se escribía, para que nadie sospechara, como lleva por seudónimo, nadie sospechara que era la misma persona, porque ella sospechaba que no querrían dar los 3 premios a la misma persona. Y cuando ganó los 3 premios, pues fue y lo dijo, aquí estoy yo, voy a recoger el premio. Y se quedaron verdaderamente molestos, porque ¿cómo es posible que no se dieran cuenta que premiaban a la misma persona y además que fuera una chavalina? Quería tener 23 o 24 años, una mujer y una chavalina. Les sentó bastante mal, pero dijeron que nada, la providencia y además es que era lo que pasaba, era la más calidad.
Cuando murió su padre, bueno, mira, y esto me encanta. Cuando murió su padre, dos de sus hermanos fueron a trabajar a fábricas de hilaturas y sus hermanas fueron de gobernantas, sus dos hermanas, de gobernantas. Y ella dice, 10 años más tarde, si no fuera porque estoy incapacitada para este oficio, por la gran y creciente sordera, la cual me obliga a defender y discutir de mi escritura exclusivamente, habría sido gobernanta con mis hermanos. Entonces ella dice que su sordera le obliga a depender de su escritura. Ahí es donde reconoce que se hace escritora porque necesitan comer. Y de hecho, cuando los hermanos se van y ellas y las hermanas se van de gobernantas, de empleados, lo que sea, dicen, bueno, pues Harriet es una discapacitada que se quede en casa con mamá haciendo las cosas de la casa. Y eso es lo que hace. Cuando va la madre, tiene más años para seguir imponiendo su autoridad sobre ella. Y en ese periodo primero que se quedan juntas, durante el día, cose, cose, cose y cose, no deja de coser. Y durante las noches lee y escribe, y va escribiendo cosas. Pero llega un momento en que le dice al de los Monthly Review, oye, ya no está escribiendo para Monthly Review, ya está escribiendo para otro periódico. Y les dice, ¿me podéis pagar al menos una cantidad pequeña por cada uno de los artículos? Porque entonces me comprometo y os mando una a la semana. Y le dijeron que sí, y le pagaron una pequeña cantidad. Ya a partir de ahí, hicieron fiesta, que era el día que le llegaron unos peniques del primer artículo. Y a partir de ahí fue combinando, y su madre fue entendiendo que era una fuente de ingresos lo de la escritura. Y estuvo escribiendo desde su casa, esa que habéis visto antes, en Norwich, hasta que, y desde ahí negoció el escrito de ilustraciones de economía política en unas condiciones leoninas, porque el director del periódico en el que se iban a publicar una vez al mes, el domingo, le dijo que no quería perder dinero con ello porque tenía que imprimir y todo eso. Y eran muchas páginas. Entonces es un gasto importante. Así que le dijo que no le publicaría el segundo, que no, si no tenía al menos 500 suscriptores antes de empezar, y si no vendía 1.500 de cada uno, que eran cantidades imposibles de conseguir. Eso pensaba Harriet y él, pero se arriesgó Harriet. Llegó a vender más de 100.000. Más de 100.000. Toda Inglaterra, de la reina al último palafrenero, se leyeron los escritos de Harriet Martineau. Por eso es tan raro que no la conozcamos. Bueno, y siguió escribiendo por ahí. Cuando llevaba 8 escritos es cuando se mudó a Londres. Hizo una intentona antes, pero su madre y una tía que la alojó en su casa dijeron, no puede ser. Cose muy bien, que se gane la vida con la aguja y ya no se la gaste nadie con la pluma. Y su madre le dijo eso y ella tuvo que volver. Y ya tenía un trabajo de correctora de pruebas en un periódico. Así que hubiera tenido unos ingresos mínimos, pero nada, su mamá dijo, vente chica, y allá se fue. Es que cuesta a una mujer tan independiente desde nuestra España de hoy mismo, nos cuesta pensar que la fuerza de tu madre sea tan grande como para que te arrastre así. Pero eso pasó porque así de difíciles eran las cosas para las mujeres. A ver. Bien, pasamos a otro punto. Ya hemos visto un poquito cómo era y cuál era su primera infancia. Además de ser mujer y la primera, aporta algo singular. Y yo me he estado ahí diciendo, ¿qué puedo decir que aporta singular? Y he encontrado todas estas cosas. Me parece que lo primero que aporta singular, más singular que nadie, porque es de la misma calidad que las reglas del método, bueno, no es bonito comparar, pero que las reglas del método sociológico deducen, pero claro, 70 años antes. Así que crea un tratado de metodología y luego diré más la importancia que tiene para nuestra disciplina esa creación. Practica la observación directa y la interacción con los sujetos sociales. Eso es una cosa que hace ella y que, pues sí, Durkheim lo que hizo fue buscar estadísticas de suicidios, pero no fue entrevistar suicidas, ¿vale? Bueno, si eran suicidas, no les podía entrevistar. Suicidas fallidos. Vale, entonces, observación directa e interacción con los sujetos con los que trabajaba. Conocimiento, y bueno, en esta observación directa, en el tratado de metodología, además, estableció la idea de los hechos sociales. Los hechos, ella dijo, hay que observar, lo tengo anotado en otro sitio, hay que observar cosas sociales, cosas que en sí misma, por ejemplo, una institución, la educación, o una estadística, o lo que sea, cosas sociales que den idea de que la mayoría coincide con ellas. Eso en primer lugar, observar hechos. Luego,
hablar con la gente, entrevistarla para que opinen sobre los hechos. Entendió que el conocimiento era para la mejora de la sociedad. Y creo que tener ese planteamiento es una aportación notable. Y una aportación que si en nuestras universidades de hoy en día eso fuera real, nos encontraríamos con un alumnado mucho más motivado. Si nuestro alumnado mayoritariamente cree que el conocimiento es para tener un título que te dé acceso a un mejor puesto de trabajo, pero no para la mejora de la sociedad. La relación entre conocimiento y mejora de la sociedad no existe. Entonces yo creo que si enseñáramos sociología de este modo, las cosas cambiarían. Por eso me ha parecido un aporte importante. Descubrimiento de temáticas para la sociología y para la literatura. Las temáticas que he dicho antes no eran planteadas, no se las planteó Spencer, no se las planteó Comte, que era todo lo que había. Y para la literatura porque la Bronte, una de las Bronte, le reconoce por escrito que el que ella haya hablado de su vida, de sí misma, y del libro, y escribiera libros sobre la educación de las chicas de clase media, le favoreció el que ella pudiera abordar como personajes de ficción mujeres de clase media. Porque las obras tipo Dickens, que se escribía entonces, hablaba de mujeres, pero pobres mujeres desgraciadas de la calle, o de la nobleza. Pero las mujeres de clase media no eran objeto de literario, y al menos la Bronte eso me dice y lo reconoce. Así que sirvió para ello. Y fue precursora de los estudios feministas en todos estos ámbitos. Los estudios feministas, yo diría, en sociología y en economía, y lo vamos a ver luego también. Tuvo ánimos de ser reformadora social, y lo fue. Tuvo una práctica pequeña, diminuta, especie de laboratorio, pero lo hizo. Aquí, en la creación, su última casa, que me acordé el otro día cuando tú presentabas a la Harvard House, de la Knowle House, que no tiene nada que ver porque es una casa que se hizo ella para sí misma. Al final de su vida decidió diseñarse en la zona que más le gustaba de Inglaterra, y no tiene mal gusto, en el distrito de los lagos se hizo una casa. La diseñó para las funciones que ella quería. Compró una finca, y también diseñó casa con finca, las actividades de la finca también con los criterios que tenía, de reforma social. Como si eso fuera un pequeño experimento para cómo se podría hacer algo grande. Y bueno, a mí me parece que es una aportación, ahora mismo que la dignidad parece que se acaba en las figuras públicas, porque las figuras públicas en vez de ser aquí cuando se equivocan notablemente, y alguna gente se equivoca como para eso, pues lo que hacen es contar una televisión y llorar. Pues yo creo que si esta autoexigencia de vida según convicciones nacidas de sus análisis, creo que si la gente pública hoy en día fuera capaz de esto, tendríamos otras interacciones, tendríamos otras televisiones y tendríamos otras cosas. No las podemos tener porque no jugamos a eso. Entonces, a mí me parece que es una aportación, y decirlo, porque yo no puedo decir esto de los sociólogos que me he estudiado hombres. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que tienen que ver con la fibra moral de Harriet Martineau y que se contagia, porque va directamente relacionado con su trabajo intelectual, que creo que vale la pena decir y defender. Vamos, ya veis, me siento obligada a excusarme y dar explicaciones de por qué lo hago, pero lo hago porque gente así, pues no queda, no queda. Y sobre todo gente que sean iconos de nuestros días, que les miremos y digamos, ¡ole! ¡Qué presidente! Fíjate lo que hace. Sea presidente de un partido de un tipo de fútbol o presidente de gobierno de la Comisión Europea, me da lo mismo. Pero me estoy refiriendo a eso. Seguimos. Aportaciones generales, porque eso era, ¿qué aportaciones hizo Harriet? Las grandes aportaciones, esas. Aportaciones generales. La producción de Harriet Martineau sorprende incluso con estándares de hoy en día, que tenemos ordenadores, tenemos internet, tenemos buscadores y nuestras bibliotecas. Desde luego, había buenas bibliotecas en Londres, ella no vivía lejos de la British Library, pero las de hoy están más fáciles de acceso. Para el Daily London News escribió 1.600 editoriales. Escribió más de 200 artículos en revistas. Publicó 61 libros, libritos o librarlos. Con los ingresos que le dieron, esta historia es bonita, con los ingresos que le dieron por escribir Society in America and How to Observe Morals and Manners, se pagó una pensión vitalicia de $500 anuales, que era una cantidad muy notable para la época. Y ahora es el momento de esto.
Cuando empezó a escribir las ilustraciones de economía política, de política económica, que era como se llamaba entonces a la economía, y fueron tan acertadas y apuntaban también a los problemas que en ese momento estaban debatiendo, problemas económicos, los políticos de su país, que la invitaron a ir al Parlamento cuando se discutió, por ejemplo, la ley de los pobres. Le pidió el ministro de Hacienda que escribiera uno de esos libritos sobre la línea en la que iba la ley de los pobres, para ver si ella podía iluminar a la gente, que la gente apoyara esa línea de ley, etcétera, etcétera. Total, que como tuvo tantas relaciones y ayudó tanto al gobierno a pensar en política, le propusieron una pensión vitalicia. Y ella dijo que no. Ni contestó. Ella ni contestó. La razón era, no contestó nunca a esa propuesta. La razón era que pensó, mi independencia la puedo perder, porque si me están pagando, ¿cómo digo lo que piense de quien me paga? Llegará un momento en que a lo mejor no hay coincidencia y entonces esto no puede ser. Así que mi libertad no la vendo por dinero. 25 años más tarde le volvieron a hacer la oferta, nada menos que 25 años más tarde, y él contestó. Y les dijo que no, porque es verdad que había trabajado bastante, pero el país estaba lleno de personas que trabajaban tanto como ella, y no tenían derecho a la pensión, y tenían unos niveles de ingresos peores que los suyos. Por tanto, que no aceptaba la pensión tampoco. Y cuando hizo esta segunda cosa, esto fue público porque lo escribió y dio esa respuesta, como en aquel momento estaba haciendo algunos de sus libros muy interesantes, a alguien se le ocurrió lo que ahora llamaríamos micro, lo que sea, que recoges dinero mandando cada uno un poquito, pues si quiero una colecta de estas y mandado dinero. ¿Cómo? Exacto. Vale, pues eso que alguno de sus seguidores las admiraban, decidió eso y parece que le hicieron una colecta. No es que estuviera mal de dinero, tampoco lo debía sobrar. Y ella, entonces, como poco después, porque al acabar las ilustraciones económicas es cuando se fue a Estados Unidos, entonces tenía la idea de lo de la pensión en la cabeza, que no se le había ocurrido nunca, porque claro, no venía en la pobreza, entonces no podía pensar en la pensión. Entonces decidió convertir los ingresos que recibió con estos libros, decidió convertirlos en una pensión. Es una cosa completamente inusual. Prácticamente nadie en el siglo XIX, ni de las clases medias ni de las clases altas, tenía tal cosa como una pensión en el sentido de pensión. Bueno, pues y menos una mujer. Y menos una mujer que se hubiera ganado ella eso, el que única en ello. Pues eso hizo. Y así que tuvo sus dinerillos asegurados. Y eso es la otra cosa que decía, me parece que es importante en tu aportación, que diseñó su propia casa con unos criterios de qué se va a hacer en esta casa. En esta casa tiene una finca. En la finca vamos a tener patatas y luego vamos a hacer unas conservas donde existan conservas de patatas. Entonces tenemos que tener un espacio, no sé qué. ¿Y cuánta gente va a trabajar en mi finca? Tantos. Pues entonces tenemos que poner casas para los que van a trabajar en la finca. ¿Cómo tienen que ser las casas? Criterios de higiene, etcétera, etcétera. De tal manera que hay quien le dice, uno de los biógrafos que más ha trabajado sobre ella, Robert Hill, dice que es el primer laboratorio sociológico. Que luego tenemos otros sociólogos que intentaron cosas, pero que el primero fue el de Harriet. Esa es otra de las aportaciones. A ver, Lina, aprendes lento. Y un poquito de qué mundo estaba Harriet. Harriet apareció en la Inglaterra victoriana con la industrialización a toda... El capitalismo, es la primera vez que el capitalismo se puso rampante, en todos los sentidos. Entonces, la gran industrialización, creencia en el progreso y expansión colonial de casi todas partes, pero de Inglaterra. Y ella escribe sobre la colonización en India, por ejemplo, etc. La gente... Perdona. Muchas gracias. Me ha asustado, yo me vengo corriendo. Llevamos desde las 12:30. Por eso Sí, se está ahogando, me dice, por favor, llévale una botellita de agua. Yo digo, gracias. Gracias. Vale. ¿Eres tú la que la has pedido? Vale. Gracias. Pues sí, viene bien, la de 9:30. Fijaos, cuando ella dice, me fui a Londres y conocí a muchos eruditos. John Stuart Mill, la familia Darwin, los Carlyle, Florence Nightingale, Charlotte Bronte y George Eliot. Fíjate, estas dos escritoras de England.
y Dickens. Escribió en el periódico de Dickens. Dickens tenía una revista y Dickens era el que más publicaba en ella, claro. Y hay 2 artículos de Harriet que aparecen en la revista como si fueran de Charles Dickens. Tienen que ser recuperados después. No sé qué pasaba con Charles y sus revistas, pero algo pasaba. Entonces, con esta gente a la que conoció y vivían en Londres, ella tenía una vida, era como si fuera, no sé, monja o militar o algo así, del tiempo cuadriculado, tenía el horario cuadriculado. Por ejemplo, cuando más trabajó más intensamente es en el tiempo que trabajaba en las ilustraciones de política económica. Y en ese tiempo, ella se levantaba temprano, se preparaba su propio desayuno, vivía con su madre, porque a partir de un determinado momento, ella cuando se vino a Londres, se vino con su madre y sostuvo a su madre. Y buena parte de su vida sostuvo a su madre y a un hermano alcohólico, ¿vale? Entonces, ella trabajaba toda la mañana, se preparaba su desayuno antes de que se levantaran la gente de servicio, la madre o quien sea, preparaba su desayuno, se ponía a trabajar y no se levantaba hasta las 2 de la tarde o algo por el estilo. Y a partir de ahí abría el salón y recibía visitas o ella visitaba. Pero normalmente no aceptaba ser molestada y ese era el tiempo de trabajo intenso que tenía. Encargaba a alguien que fuera a las bibliotecas a buscarle el material que necesitaba para trabajar sobre ello. Encargaba a otras personas, le redactaban con letra bonita, porque ella escribía toda pastilla con las pocas cosas que quedan de los originales, de los, digamos, de los borradores, están con abreviaturas que llamaban mucho la atención y quien luego tenía que escribir tenía que saberse todas las abreviaturas que utilizaba, pero se ve que escribía a una velocidad de... Entonces, con toda esa gente a la que conoció, era con la que por las tardes, como si salían al campo, esta gente que gustaba eso de la vida de campo, de pasar los días a casa de otro, debate sobre el capitalismo, el libre mercado. Claro, el libre mercado, ella no lo dudaba, era fiel defensora, era que yo Adam Smith y abrió las puertas de la imaginación. Pero había dudas acerca de cómo tenía que ser el libre mercado. Los debates muy importantes tuvo con esta gente respecto a la protección de los trabajadores. Su padre, como empresario, pues era ejemplar en el sentido de protección de los trabajadores. Ella era sansimoniana, es decir, que tenía esta visión que defendía con interés sobre los derechos políticos. Estábamos debatiendo el sufragismo en aquel momento, sobre la democracia, sobre el abolicionismo. Todavía, es decir, ella vivió en una Inglaterra en la que todavía la trata de esclavos era legal. También vivió el abolicionismo en Inglaterra. Los derechos de las mujeres, la teoría de la evolución. Debatió por carta cuestiones de evolución, que luego vemos algunas chistosas, y ella se declaró evolucionista, lo que le costó muchísimos enemigos, muchísimos. Incluso romper con su hermano favorito, James. Y ese periodo es el periodo del establecimiento del capitalismo fuerte, de la industrialización y el nacimiento de la ciencia moderna. Entonces, en ese nacimiento de la ciencia moderna, pues también ella produjo la ciencia sociológica. Ese es su ámbito. Quiero decir que era un ámbito muy rico si tienes la fuerza que tuvo ella para saltar. ¿Y por qué en ese entorno fue ella la que fue lo fuerte que fue, y fue lo inteligente que fue, y fue lo trabajadora que fue, y lo brillante que fue? ¿Por qué ella? A ver, no podemos eso. Porque la gente hacemos lo que hacemos es una cosa muy multicausal. Pero básicamente, yo he puesto ahí ese dicho, yo creo que en España no se dice mucho, pero es el dicho de si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Ahora alguna gente más simpática ya dice aprende a hacer margaritas, pero bueno, aprende a hacer limonada. A ver, ella es una chica brillante, nació brillante, una chica con una inteligencia notable, aunque ella es modesta y dice que no. Dice, yo estoy lejos de ser un genio. Lo que pasa es que divulgo bien. Bueno, lo divulgo bien, no lo dice, pero dice, disto de ser un genio. Al ser una familia unitarista, la familia apoya el conocimiento. Quiere que sus hijos e hijas sepan mucho, porque saber mucho es la única manera de que pueden tener ideas propias. Y los unitaristas que, como dije antes, creen en la individualidad, en los individuos, un individuo tiene que afirmarse con sus propias ideas. No puede ser rebaño, ni obedecer a las presiones de los otros. Así que la gente tiene que tener ideas propias, al margen de sus consecuencias. Si te cuesta la vida, te la cuesta. Si te tienes que dejar tu país y tu riqueza, lo dejas, lo que sea preciso, pero tú tienes que mantener tu integridad. A tener hermanas y hermanos mayores me enseñaron, y eso ayudó mucho. Y luego, esta es la idea principal, que es la de los limones.
la discapacidad. La discapacidad, sobre todo la discapacidad en el medio de quiebra económica. El que ella no pudiera perder el tiempo, oyendo y hablando, le dio muchísimo tiempo para pensar y para leer, razonar y leer, estudiar. Estudiar, ya dicen algún sitio, no sé lo tengo por ahí, que la escritura era su mejor amiga. Entonces, esto es el unitarismo, que ser unitarista la animó en la búsqueda del conocimiento para el mejoramiento de la sociedad. Otro punto importante de su enfoque, porque esto es un planteamiento unitarista. Porque el conocimiento, en esta línea de pensamiento y en el suyo, sirve para el crecimiento de los miembros individuales de la sociedad. Porque si todos los miembros de la sociedad buscan su propio interés y trabajan de manera apropiada, la sociedad se enriquece. Estamos aquí, es el liberalismo en su esencia, Adam Smith. Y el propósito de la sociedad, es su idea, por eso los individuos tienen que ser buenos, porque el propósito de la sociedad es atender las necesidades sociales de los individuos. No acepta una sociedad cuyo objetivo no sea mejorar la situación de los individuos, de la mayoría. Y eso es directamente de su pensamiento y su perspectiva unitarista. Ella tiene conciencia de su propia capacidad, ella dice, son palabras suyas, superior a otras personas para el trabajo intelectual y para el compromiso con la difusión del conocimiento. El trabajo intelectual, la escritura, fue un modo de vida natural y ella lo explica así. No creo que, aquí está la decía, no creo que posea talentos poco comunes y no tengo un ápice de genio, pero dadas las circunstancias que me han llevado a pensar de forma más rigurosa y a leer más extensamente que otras mujeres, creo que puedo escribir sobre cuestiones de interés universal para informar a algunas mentes y agitar a otras. Creo que nos da una idea bastante clara de por qué fue Harriet Martineau en otra persona. Y ella lo centra ahí, en su discapacidad. En otro momento dice, cuando habla de How to Observe, en la metodología, dice, no creáis lo de la trompetilla, es muy valioso, porque la gente, cuando se pone, cuando habla conmigo es porque directamente quiere hablar conmigo, porque tiene que hacer el esfuerzo de hablar con la trompetilla. Como ya se da cuenta que no oigo muy bien, tiene que sintetizar muy bien lo que piensa. Así que hacen un esfuerzo de comunicación especial y añadido. Y además me dicen lo que piensan, no lo que oyen nosotros, porque como me hablan por la trompetilla, hablan para mí, no para el entorno. Entonces encontró ventajas en eso. Era una señora muy positiva. Era positivista, pero además positiva. Así era ella. Periplo, no, la vamos muy bien, voy a otra pastilla, me voy a descansar un poco. Su periplo viajero intelectual. En 1834, después de completar la serie económica, realizó una larga visita de casi 2 años a Estados Unidos. Y en Estados Unidos recorrió, bueno, he quitado de ahí la cantidad de lugares que recorrió, es impresionante el recorrido que hizo por Estados Unidos. Viajó muchísimo por los estados del sur hasta que la echaron. Visitó un gran número de personas, el expresidente James Madison, y conoció a numerosos abolicionistas en Boston y estudió las escuelas emergentes para la educación de la niña. Su apoyo al abolicionismo le valió expulsiones de algunas ciudades y amenazas vitales. Aquí, este viaje que hizo, es el que la formó y le hizo cambiar en buena medida su manera de pensar y lo que la profesionalizó. Porque en los largos meses que le llevó el viaje de ida, es en el que pensó, vamos a ver, eres una viajera, vas a un lugar que no conoces y a un lugar del que has leído muchísimo porque leyó, antes de irse a Estados Unidos, se leyó todo lo que encontró sobre Estados Unidos. Pero era leer de terceras y veo cómo hablan los viajeros, cómo escriben los viajeros. Y no me gusta nada porque son demasiado subjetivos, se ponen, y además son etnocéntricos, porque veía ella, que estudió allí el problema del etnocentrismo, veía ella que la gente juzga solamente de los modelos objetivos. Y todo el tiempo se lo cogía. Así que, vamos a ver cuál es la situación, voy a ponerme en situación, cuál es la situación de una persona que es viajera y que va a un país desconocido donde no tiene pistas directas sobre ese país, no sabe de qué va. ¿Qué le sucede? Habla con una persona. ¿Cómo sabe si habla con esa persona que esa persona es representativa? O que no está loca.
Entonces, tendré que mirar otras cosas. Entonces, se va planteando. Y en ese viaje va tomando todos los apuntes de cómo tiene que conducirse en su estancia en América. Y a la vuelta es lo que le sirve para escribir How to Observe, las notas que fue tomando para sí misma para hacer su viaje en América. Esto nos está diciendo que fue un viaje verdaderamente de trabajo, desde el punto cero, un viaje de trabajo y muy diferente del de Tocqueville, que lo fue haciendo a la vez. Ella, más o menos viajaron a la vez y escribieron, el uno Democracia en América y ella Society en América, y el planteamiento fue muy diferente. Tocqueville no se planificó el viaje y ella sí que se lo planificó y dejó por escrito la planificación. Luego, teniendo en cuenta que ella no conocía el país y que además estaba sola, se buscó a una persona que la pudiera acompañar. Y hizo casi todos los viajes, que fueron numerosos, durante los 2 años, con una señora muy culta estadounidense, bueno, americana, con una americana muy culta, que para empezar no tenía problemas de sordera y además se manejaba muy bien las cuestiones logísticas. Así que esta señora le resolvió todos los problemas. Quiero ir a tal sitio. Y ella encontró cómo ir allí. Y además allí me tengo que entrevistar con las gentes que son las importantes en ese pueblo. Y ella encontró cómo hacerlo. Es decir, que le resolvió lo de la logística, que al ser un viaje de estudios era muy importante. Luego, no estaba sorda, con lo cual podían hacer las entrevistas y cosas por el estilo entre las dos. Y la otra le podía decir lo que era de interés. Entonces, bueno, y esa fue una colaboración. Esta señora tenía bastante dinero, tenía bastante cultura, era una señora muy culta, dice ella, pero no tenía dinero. Entonces la señora dijo, a mí me gusta hacer este viaje, yo puedo ir contigo y me llega para pagarle los viajes, lo que es el viaje escrito. Pero la manutención y todos los gastos que hagamos me lo corren de cuenta de Harriet. Y eso hizo Harriet, que era muy cuidadosa con lo de los dineros de la gente, con pagar a todo el mundo lo que le correspondía. Entonces, bueno, tuvieron esa combinación y esa convivencia. Y de hecho, creo que Harriet le planteó la conveniencia de firmar alguna cosa juntas. Y puede que firmaran alguna cosa pequeña juntas. Bueno, entonces esto es lo de Estados Unidos. Era bastante viajera. A Irlanda creo que fue 1 o 2 veces, aunque esto no le gusta aquí, pero bueno, o sí lo es, no. En 1839 hizo un viaje por Europa, que creo que no fue el único, pero es el único que yo he encontrado, pero creo que hizo alguno más. Y desgraciadamente he mencionado eso porque se fue más o menos bien y volvió con un cáncer de útero bastante, diagnosticada como de cáncer de útero. Y eso tiene que ver con consecuencias que va a tener después, porque va a tener que estar encamada durante mucho tiempo, empieza a buscar soluciones para esta enfermedad y las soluciones encuentra en aquel momento entre un porcentaje de la clase médica, no mayoritario, pero había un porcentaje de la clase médica que creía en el mesmerianismo, que bueno, en castellano viene a ser un poquito más, pero algo parecido a la hipnotización. Es decir, que creían que los fluidos corporales, eso es decir, la gente tiene una química, como la química venía por ahí. Los fluidos corporales de las personas tienen una dinámica particular y obedecen a leyes del magnetismo también. Entonces, si 2 personas se acercan, sus magnetismos pueden ser atractivos, repelentes o lo que sea, y pueden provocar unos en los otros determinadas cosas. Entonces, si yo tengo unos poderes magnéticos tremendos, tales que te puedo hipnotizar, puedo empezar a hablar contigo y a trabajar contigo y mover esos fluidos corporales que tienes para que te vayan sanando. Y entonces había mucha sanación por mesmerismo. Y ella tenía un cuñado que también era médico mesmerista y cosas así, y estuvo siendo tratada por eso. Y eso le llevó a ser desprestigiada por parte de las personas que no creían en ese tipo de medicinas. Pero bueno, como una viajera intelectual, al quedarse en la cama durante meses, ahí escribió otra de sus obras importantes, que la vamos a comentar el próximo día, que es, ¿cómo es? No me acuerdo qué, en una habitación enferma, algo así. La vida, life in a sick room. La vida en una habitación de enferma.
y es un análisis, es el primer trabajo de sociología de la salud. Y es un análisis muy interesante que todavía hoy en día no trabajamos en esta dirección. Bueno, lo comentaré cuando lo veamos, pero es por lo que quiero decir que ella hace su viaje, va a conocer cómo funciona Europa, va a conocer un montón de cosas y, bueno, trae unas consecuencias. Bueno, se lo diagnosticaron allí ese cáncer y le sirvió también toda la limonada. ¿Que tiene un problema? Pues ella saca. Bien. Ha sido de Irlanda, lo que ella no tenía. En el 52 viaja a Irlanda y escribió cartas desde Irlanda y la cuestión de Irlanda. Pero no le importaba meter las manos en avisperos. No le importaba en absoluto. Fue a Irlanda, vio los problemas que había por Irlanda, pues escribió sobre Irlanda, sin problemas. Y otra cosa impresionante para una señora de sus características, realizó un viaje, estuvo con algunos amigos, a Oriente Medio y recorrió Egipto, Palestina y el Sinaí. Y Siria, perdón. Egipto, Palestina y Siria. Y de este tiro con un cáncer, de este tiro atea, se convirtió al ateísmo. Y lo explica en La vida en el este, presente y pasado. Es muy interesante, yo leí algunos trozos de eso, y es interesante el trocito en el que explica cómo se convirtió al ateísmo. Estaba pues por ahí, en las afueras del Cairo, y desde algún lugar desde el que se contemplaban las pirámides. Y empezó, y vio pues eso, el valle, el desierto, y tal, y empezó a razonar sobre, porque ya se había fijado, ya había explicado cuando estuvo en Estados Unidos, ya había explicado la importancia que tenían cosas como las estelas funerarias, los obituarios, así. Estudió los obituarios en algunos de sus artículos es a partir del estudio de obituarios. Así que las estelas funerarias, las tumbas, los obituarios, todos los ritos que tienen que ver con la muerte como hechos sociales que dan cuenta de cómo son las sociedades. Entonces, cuando se puso a ver las pirámides y empezó a pensar las pirámides, el río, el desierto, la muerte, quiénes están ahí, quiénes no están, cómo se hace eso, entonces empezó a razonar y empezó a comparar eso con Inglaterra. Y empezó a darse cuenta que en realidad todo lo de los faraones y todo eso, y todas las pirámides y todo eso, tenía mucho que ver con las luchas, tal como lo pensó ella, entre el río y el desierto. Tenemos el río, el lago y el desierto. Y empezó a razonar sobre cómo todas las personas acabamos muriéndonos y cómo nos montamos estos ciclos y que no tiene nada que ver con la divinidad. Pero eso no tiene nada que ver. Eso son que los seres humanos pues, nos gusta, entre los respetos humanos tienen que ver hasta más allá de la vida, y entonces sino toda una teoría para explicar cómo todo eso, los muertos y el más allá, y entonces de más allá nada es más acá, es más acá y lo que hay de más acá. Y además tenemos que dejar y además es un error a partir de ahí, cuando ya empezó a trabajarse su ateísmo, porque claro, no dijo simplemente no creo en Dios, sino que se lo trabajó, se la tomó a ella. Es que además lo que tenemos que hacer los seres humanos no es negociar con Dios ni ponernos de acuerdo con Dios. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con nosotros. Si es que a Dios no le podemos hacer nada, que ya no tenía que estuviera, pero ¿qué más da? El asunto es que tú haces con tu vecino, es con tu vecino, utiliza ese término. It's your neighbor. Es tu vecino con quien tienes que negociar, con quien tienes que hablar, no con Dios. Y entonces, una vez que se le reveló la verdad, además se convirtió en activista del ateísmo, porque ella, con otro buen amigo que era como ella, pues entendieron que parte del conocimiento que tenían que hacer para dar a los demás era tratar de explicar a la gente que lo que tienes que hacer es portarte bien con tu vecino y dejarte de divinidades. Entonces, bueno, fue a visitar lugares, digamos, sagrados, y vino desacralizada de los tales lugares. Es decir, insisto en esto porque ella era lo del pensamiento, el conocimiento, la reflexión, lo llevaba tan en los huesos, que viera lo que viera, hacía un análisis, como además miraba las cosas con método, pues hacía un análisis que enriquecía su manera de pensar. Debía ser una compañera de viaje estupenda. A ver,
Y aquí es donde, y vamos a cerrar ahí yo creo, aquí es donde yo tengo mi punto de vista personal después de lo que he leído. Eso de que es la primera sociologao o sociologoa, la palabra que yo no sé cómo ponerlo, yo creo que, a ver, sociólogo, ¿qué ponemos? Marcela, tú que eres argentina, sociólogo... Gao. Gao, sociologao, sociólogue, sociólogoa, así parece vasco, En fin, bueno, no sé. Pues es la primera persona de estas. Yo digo que es eso, que la pongo por delante de Comte. ¿Por qué? Porque Comte, lo que hizo Comte, lo que hizo Spencer u otros que hay por ahí, era filosofía social. Y además le llamaban filosofía social, aunque Comte inventara la palabra sociología. La sociología, yo escribo palabras mías, la sociología consigue un acceso metodológicamente característico a un campo de fenómenos. Metodológicamente característico, cosa que no hace la filosofía social. Hace metodológicamente accesibles unos fenómenos mediante unos analizadores metodológicos a los que más tarde Jung llamaría hechos sociales. Ella le llama, le llama cosas sociales, en un sentido amplio. A través de los analizadores válidos filtra los fenómenos sociales en bruto. Es decir, que para mí la sociología, y lo que se diferencia de la filosofía social, es que busca unos, esto no se puede llamar de otra manera, busca unos analizadores a través de los cuales describir y explicar lo que hay. Mientras que la filosofía social no busca esos mecanismos intermedios. Se basa en la especulación y el pensamiento. Entonces, Harry estudia los hechos sociales que ellos se interesen y accede a ellos y los analiza mediante una metodología específica, que a partir de ella va a ser la metodología de la sociología. Entonces, ese hecho la convierte en socióloga frente a los otros que solo eran pensadores sociales. Esta metodología que ella descubre y es la que describe en How to Observe es la que constituye a la sociología como disciplina distinta de la filosofía social, que era lo que le estaba más próximo. Porque, claro, por ejemplo, en temas de género, tenemos un siglo y pico antes a Coulon de la Barra explicando sobre mujeres, pero otro filósofo era pura filosofía, no es esto. La filosofía social reflexiona sobre la realidad social, pero no limitada por ese rigor empírico metodológico que será la esencia de la sociología. Porque la esencia de la sociología reside por ahí. La filosofía social da barra libre a la especulación. Los únicos límites para la filosofía social son los del razonamiento lógico, mientras que la sociología, de la mano de Harry Martineau, trae las especulaciones de Comte o de Spencer de la nebulosa filosófica a la teoría empírica. Yo no sé si me he explicado bien, porque me estaba aquí un poquito oponiendo a todas las personas que hablan de ella como primera socióloga. Entonces, bueno, no es solo la primera socióloga, sino la primera científica social. Esta es mi apuesta, y lo que siento es no tener una buena palabra para decirlo. Y en vez de poner mediante analizadores metodológicos, ¿no serían lentes metodológicos? Pues es que queda muy bien. Porque un analizador es un lente, tú entre la realidad y algo le pones un lente metodológico que es científico, ¿no? Sí. Sí, lentes metodológicas. Es que en antropología usamos mucho el lente antropológico. Claro. O artefacto. Sí, pero es un lente. Porque tú miras. Un artefacto puede ser... Sí, puede ser opaco. ¿No? Cualquier cosa. Vale. Bueno, era una sugerencia porque me parecía muy sugerente lo que dices de esta señora que me está sugiriendo. Para mí es... Yo quiero decir que todo lo demás que he contado hasta ahora, en realidad, es lo que he aprendido de los libros. Afortunadamente llevo ya varios años recogiendo libros suyos y bueno, pues... y además los he ido subrayando, con lo cual me ha sido más fácil. Pero yo he pensado, pues no, es que no es la primera socióloga, es la primera de esta clase de gente como trabajamos ahora. De todas maneras, creo que se ajusta más a lo de primera persona científica social, porque en aquel momento todavía las ciencias no estaban muy definidas. Sí. Es posterior el tema de la diversificación. Vale. Porque le podía pasar
Pues- lo de la observación y tal, la primera antropóloga. Pues te lo agradezco porque así borro esto y dejo de complicarme con las palabras. Yo creo que la ciencia social, porque venga, los otros que has mencionado, el conde y tal, realmente, porque los sociólogos decís que es el padre de la sociología, pero estamos hablando de ciencias sociales en su conjunto, Y en ese momento yo me gusta más, igual estaba separada. porque además es más importante. Y además, por ejemplo, en la línea de lo que dice Teresa, siempre se dice Marx que es sociólogo economista. Es que no estaba separado. Es que Sí, sí. es cierto. Claro, Pues qué bien, porque yo estaba peleada con lo de la palabrita y tenéis toda la razón. Es más, puedes quitar hasta lo de personas. Puedo quitar. Puedes quitar lo de personas. la primera científica social. Sí. Sí, que los animales y los ángeles de momento. Ah, claro. No. Pero es que quería decir, es que si digo la primera científica social es lo mismo que si digo la primera socióloga. No, perdona, yo soy una científica social y no soy una socióloga. Ya, no, espera. Pero tiene Me refiero al género. O sea, no es solo la primera científica mujer, sino que es entre los científicos y científicas. La primera vale. Por eso dice la primera Es persona. que lo que quiera. es una cuestión de género, no de la calidad. Lo de científica social, perfecto, me encanta. Es que, ¿veis? Yo lo he puesto ahí así, pero estaba con esta duda. Todavía le da más. Entonces tengo que poner persona, porque si no pones persona, el género domina. Y entonces al decir persona es que mi O sea, tú enseñanza la quieres elevar a más allá de la primera científica social porque es la primera persona. sí. Esa es mi jugada, esa es mi idea, es lo que quiero decir aquí. Es que antes de ella no había sociología, igual que no había antropología. Y no había economía, y no había psicología. Es que la economía había nacido 50 años antes, pero seguía llamándose política económica. Y andaban ahí, y lo que ella escribió, que lo vamos a comentar el próximo día, los puentecitos estos de ilustraciones de economía política, ¿quién debate con Lina? Ana, es que me parece que hoy ir a la sala es más difícil. Debate conmigo Pepa Cucó, Teresa Lleves y Marcela Zabaz. Pero no sé, a lo mejor te resulta difícil oírlo porque me parece a mí que de la sala no llega bien el sonido. Si hay alguien que esté. Sí. Bueno, entonces lo dejamos aquí a ver qué número. Bueno, Nos está apasionando. Nos está apasionando tu señor. A lo mejor, sí. Y entonces, me parece que lo que tengo ya para la próxima, a ver, me pones la siguiente que la vea porque creo que es. Ya está, sí. He llegado justo, no, vaya, estoy asombrada por si va a correr y que corre. Entonces, el próximo día lo que vemos son las obras y comentamos de unas cuantas de ellas, de las más, porque tienen, para mí tienen una riqueza y es un aprendizaje y es que me gustaría ahora, si volviera a clase, ¿A qué edad se muere? vivió bastante, de 76. Así que tenía vivió 74 años. Vivió 74 años, pese a Por el mesmerismo y todo. Sí, es que escribió su autobiografía en el 55, porque es cuando estuve particularmente mala y dijo, me voy a morir. Entonces me voy a morir y como alguna gente había empezado a publicar cartas de los que tenían en común, porque ya se hizo muy famosa en aquel momento, entonces dijo, voy a escribir mi autobiografía porque me muero. Y le encargó a una amiga que la reeditara, que publicara cuando yo me muera. Y iniciará ya lo que sea. Tú me conoces bien, voy comentando contigo. Luego, la gente que la ha estudiado y su gente coetánea o próxima, alguna biógrafa que conoció, por ejemplo, a sus hermanos, que ya se lo contó ella, le pregunté a sus hermanos, dijeron que había acertado muy mal con esa señora, que había otras personas que hubieran podido hacer mucho mejor la biografía. Pero ella creyó que se moría, y entonces se puso, ahí ya vivía en esa casa que se diseñó de Nor, y se puso a trabajar y en 3 meses se hizo su biografía, que también es así de gorda. Y nada, se publicó. Pero 15 años más tarde se murió. Se murió cuando tocaba. Sí, porque gracias al mesmerismo se salvó. Bueno, algún defecto tenía que tener, ¿verdad? ¿Verdad? Pues sí, es que no podía ser adivina, además. ¿Crees que lo ha...? Me gusta la frase, se convirtió al ateísmo. Luego se convirtió al ateísmo. Cierra entonces aquí, ¿no? Cierra la grabación. Sí, bueno, pues nada.